¿Qué tal? Buenas tardes, amigos. Estamos aquí de nuevo. Alfredo Pintos Aguilar. Buenas tardes. Y Carlos Castellanos. En el espacio de Castellanos Editores, el Centro de Formación Humana, y nuestro vector que está allí apuntado es el proyecto de vida. Sí. ¿No? A mí, Alfredo, me gusta de alguna manera, o me gustaría empezar dando razón de por qué hacemos lo que hacemos. Bueno, ¿cómo no, Carlos? Adelante. Entonces, quiero decir una primera anotación. La semana anterior hicimos una transmisión donde hablamos de la palabra, el lenguaje y el espíritu. Sí. Resulta que la grabación de esa transmisión la perdí. Y algunos amigos me dijeron, se te perdió. Y yo dije, no se me perdió. Yo la perdí. Bueno, fue una equivocación. Fue, digamos, un error, pero finalmente asumiste lo que habías hecho. Asumo lo que había hecho. Pero, ¿a dónde voy? Hablamos de la palabra y me da a mí la impresión de que la lengua castellana da para cosas muy entretenidas. Voy a decir que acostumbramos a decir, se me tiró el café. Sí. Se me no sé qué. Se me manchó el libro. Y tal. Como si las cosas tuvieran vida propia. Y entonces es como esta virtud de la palabra en lengua castellana de asignarle acción o vida a las cosas. Y en realidad, bueno, pues es uno el que lo hace, ¿no? Y entonces, volviendo... ¿Hablarías, Carlos, de algo así como despersonalización? Sí, como despersonalización, pero que de alguna manera lo que hay detrás es una consecuencia. Y la consecuencia es que nos da de alguna manera como la pauta, voy a ver el volumen, la pauta para evadir la responsabilidad de uno sobre las cosas, sobre la vida, sobre la materia. Por ahí es donde yo me lo imagino. ¿Y qué conclusión sacarías, Carlos? Que la lengua castellana entonces es medio canija y que nos permite irnos. Bueno, lo que pasa es que de alguna manera la lengua es una herramienta. Sí. Y nosotros somos los que de alguna forma hacemos este torcimiento o esta forma evasiva o esta manera de no asumir las responsabilidades. Por ahí va. Bueno, esa era la anotación y ya estuvo bueno de anotación. Muy bien. La cosa era dar razón de por qué hacemos lo que hacemos. Sí, que llevamos ya que unos 4 meses. Unos 4 meses. Y entonces, el punto es despertar la curiosidad por lo que aparentemente es obvio y no es tan obvio como, por ejemplo, el uso de la palabra. ¿Qué piensas al respecto? Que lo que aparenten, o sea, de algún modo, según lo que estás tú comentando, lo que pretendemos con esto es una especie de revitalizar la vida cotidiana. Así es, exactamente.
Porque la vida cotidiana puede ser gris si no caemos en la cuenta de lo que vendría detrás de las cosas, ¿no? La vida cotidiana gris, apabullante, y que si no tenemos un poquito de tiempo para nosotros mismos, la vida cotidiana nos destruye y nos llena. ¿Por qué? Porque la vida cotidiana implica rutina. ¿Y qué hay más desgastante y desmotivante que la rutina? ¿Qué hay más desgastante y desmotivante que la rutina? Y la rutina nos puede llevar a uno de los sentimientos que es un sentimiento muy difícil de vivir con él, porque puede llevar al suicidio, el sinsentido. A ver, explica claro un poco más sí. esto, por favor. Claro Explícalo. Que sí. Claro que sí. Cuando tú te convences o lo sientes y lo experimentas, que nada de lo que haces tiene un valor, ¿a dónde vas a llegar? Entonces, de alguna manera lo que estás proponiendo es redimensionar, revalorizar lo cotidiano. Ni más ni menos, revalorizar lo cotidiano y quitándole eso que tú señalabas al inicio, quitándole lo obvio. Y lo que queremos hacer nosotros con estas transmisiones, y no solo con las transmisiones, sino con lo que hacemos en el Centro de Formación Humana Interdisciplinario. Lo que hacemos en eso es poder abrir las entendederas. Y bueno, en esa perspectiva, en la conversación anterior buscábamos encontrar una vinculación entre la palabra y la vida interior. Le podemos también llamar la vida del espíritu. Sí, claro. ¿En qué perspectiva? En que la palabra, por una parte, puede haber una palabra escrita. Y bueno, aquí estamos en el espacio de Castellanos Editores. Esta es una reflexión sobre la modernidad líquida que hace un grupo de docentes sobre la proposición de Zygmunt Bauman. Este libro se llama Investigación Educativa, una didáctica para la formación de profesores. Escribe Anita Baraftarlo. Y aquí, ni más ni menos, un trabajo sobre Don Quijote y dan identidad planetaria y opinión pública. Escritura, palabra escrita. ¿Cuál puede ser, Carlos, la importancia de un libro, de la palabra escrita, o de la palabra hablada? Porque con la palabra puedes destruir, con la palabra podemos construir. Y un libro puede ser el sostén y el entusiasmo en esas horas grises. Un libro o una palabra que te lo pueden decir, palabra escrita, palabra hablada, o palabra con un gesto, con una señal de afecto. Sí, yo no sé si la palabra tiene magia o qué tiene, porque la semana pasada hablábamos de Rafael Moyano, un amigo que entró a... Mota. Rafael Mota. El que dije era otro. Era otro, sí. Bueno, Amigo también, pero otro. sí.
Pero bueno, Rafael Mota nos avisó momentos antes, el martes pasado, que iba a entrar a quirófano le iban a hacer una cesárea en la rodilla, ¿no? El caso es que él nos avisa a un grupo de amigos que va a entrar al quirófano y dice, demen ánimos. Y todos le empezamos a hablar y a escribir. Y el hombre se sintió confortado con la palabra y a distancia. Sí, sí, porque él está, bueno, salió bien de su intervención y él está en Guadalajara, pero precisamente lo que platicamos, ¿no? Probablemente, Carlos, sí, Pero sí, entonces, ¿qué tiene la palabra que te puede generar estados de ánimo? ¿Por qué es tan poderosa la palabra? porque la palabra te manifiesta, es un instrumento para manifestarte y de la abundancia del corazón habla la lengua, de la abundancia del corazón. Si tú tienes negrura, amargura, desesperanza, eso es lo que comunicarás. O sea que también puedo comunicar mezquindad. Totalmente, claro que sí, como que no, porque la palabra, y usaste una palabra importante, comunicación, para comunicar, Poner en común. poner en común. Claro, con la palabra logramos reunir a quienes comparten lo que tú compartes. Con la palabra podemos hacer equipo. Con la palabra podemos poner cosas en común, lo que nos une. Y con la palabra diseñamos, planeamos y actuamos finalmente. Bueno, me hace acordarme de la proposición del Génesis, que en el principio era el verbo, pero también en el Popol Vuh la cosa va por allí, que mediante que la palabra gesta la materia. A mí me parece portentoso. La palabra gesta la materia, porque la materia sería algo informe y la palabra da forma. La palabra da forma. Y en otras cosas, si tú recuerdas eso de que en Arge, Hologos, en el principio era el verbo, o sea, la palabra, en el principio. Bereshit. En hebreo. Sí, en el principio. En el principio, o sea, la palabra, que es lo que venimos diciendo, es creatividad. La palabra es creatividad. Da paso a la creación. ¿Y qué seríamos, Carlos, sin creatividad? Me parece que sin creatividad, para decirlo llanamente, estaríamos fritos porque no encontraríamos alternativas a situaciones. O sea, en otras palabras, Carlos, sin creatividad nos estancamos. Sin creatividad, yo pensaría que nos volvemos planos. Claro, nos estancamos. Y de ahí la importancia de que aumentemos nuestro vocabulario. Sí, yo he escuchado que los inuit tienen una variadísima y abundante cantidad de palabras para llamar a la nieve, ¿no? Porque están rodeados de nieve y probablemente ellos ven lo que nosotros no vemos. Sí, yo había escuchado que había un grupo humano que no tenía palabras abstractas, porque de algún modo comentaba, quien comentó eso, un misionero, que para ellos era muy difícil porque la palabra abstracta podía de algún modo simplemente sacarte de este mundo, sacarte de esta tierra.
porque lo que vivimos es lo concreto, lo específico, lo que tocamos. Y lo otro, pues es un instrumento que en Occidente se ha usado mucho. ¿Para qué? Para la ciencia, para muchas cosas, ¿no? Para muchos de los avances que hemos conseguido. Pero si perdemos el mundo de lo concreto, lo específico, lo cotidiano revitalizado, que podemos, y puede ser una idea también, que la palabra alumbra. La palabra alumbra a mí me llega con esto, con esta idea que propones, me llegan por lo menos dos personajes importantes. Uno, el Segismundo Freud, Ya. y el otro, el Víctor Frankl. Ajá. Porque el gran descubrimiento, la gran aportación de Freud es la posibilidad de incursionar sistemáticamente, aunque es por asociación libre, la cuestión del psicoanálisis, pero nos da la posibilidad de incursionar sistemáticamente en el inconsciente, en el mundo interior, en eso que podríamos decir que es tan abstracto. Y Víctor Frankl, bueno, pues hasta propone esto que le llaman la tercera escuela de Viena o la cuarta escuela de Viena, la tercera escuela de Viena, que es esta psicoterapia, ¿no? De psicoterapia, que es la logoterapia. Sí, la logoterapia, sí. Y bueno, tú que eres experto en logoterapia, ¿cómo es que funciona la palabra? ¿Cómo es que la palabra cura, no cura? ¿De qué va este asunto? Bueno, mira, logoterapia toma el término logos del griego, que es un término polisémico, o sea, tiene múltiples significados. Logos. Y de algún modo hay filósofos que afirman que todo el objetivo de los griegos en su pensar filosófico era encontrar el logos, el sentido de la realidad. Y yo me lo comparo esto con esas figuras chinas, esferas, construidas de múltiples formitas de madera. Exacto. Que si tú le quitas una, se deshace esa esfera. Y para volverla a armar, tienes que poner esa figura que es la clave. Bueno, esa figura que te ordena el cosmos es el logos, precisamente. Es el logos, el sentido. Y la logoterapia a eso va. A que tú encuentres en ti y decidas aquello que va a ordenar tu mundo. Y vuelvo a la idea anterior del sinsentido, que hay más doloroso que vivir sin un sentido. En esto del ordenamiento, el ordenamiento lo podemos entender como cosmos. Sí, claro. El desorden sería el caos. Claro. Pero a mí me hace pensar como en el paso en los filósofos presocráticos, en el paso del mito al logos, ¿no? Que Demócrito, Anaximandro, todos ellos andan en búsqueda de un principio causal, pero se dedican fundamentalmente a observar la naturaleza. ¿Y qué es lo que descubren en la naturaleza? Que la naturaleza tiene un ordenamiento, un modo de funcionar. Hay una razón por la que hay
tierra y hay agua, por la que hay noche, por la que hay oscuridad, pero la biología en sí misma, la naturaleza, tiene reglas. Entonces, básicamente, lo que la palabra de alguna forma nos permite es explicitar lo que como humanidad hemos descubierto, ese orden, el cosmos. Claro. Y tengo otra consideración a partir de la palabra, que es comprender. Porque si no comprendes aquello de lo que se te habla, ¿para qué se habló? Comprender. Y recuerdo por ahí quien decía que la filosofía no es más que el retorno consciente a la vida para comprenderla y poderla vivir mejor. Precisamente, comprender. Y yendo a la experiencia humana cotidiana de nosotros, ¿habrá cosas más dolorosas que la incomprensión? Probablemente no. ¿Por qué? Porque cuando yo no entiendo, no comprendo cuál es la fuente de mi, voy a usar esa palabra, la fuente de mi desazón, la fuente de mi angustia, la fuente de mis preocupaciones, estoy en problemas, en problemas serios. Pero cuando empiezo a entender, a ver cómo surgió una herida, por ejemplo, y por qué me relaciono con otras personas, con mis heridas, como aquella idea de que las patologías se complementan, ¿no? Sí. Pero el punto es, ¿qué pasa cuando las comprendemos? ¿Qué pasa cuando les ponemos nombre? Cuando decimos desazón, cuando decimos angustia, cuando decimos bienestar, cuando nombramos las emociones. Otra vez la palabra. ¿Qué pasa con eso cuando le pones nombre? Simplemente les quitas el poder destructivo que tienen. Hombre, eso es terrible. A ver, explícamelo un poco, porque yo quiero destruir algunos monstruos que me rondan. Pues sí, porque conocimiento es poder. Y si no haces luz sobre tu mundo interior, que ese es el objetivo de la espiritualidad, si no haces luz sobre tu mundo interior, pues ¿a dónde puedes llegar? Bueno, entonces la intención del programa anterior y la intención de este programa, un poco para recuperar la proposición, es que decíamos, la palabra es algo cotidiano y que por cotidiano probablemente no le damos importancia, excepto los poetas. Oh, no. Pero nos interesa intuir, dilucidar y ofrecer pistas a los amigos con los que compartimos. ¿Cuál es el vínculo de la palabra con el espíritu? Y me parece que con lo que acabas tú de mencionar, de proponer, parece que por allí hay alguna primera pista. ¿La podrías repetir? Bueno, no recuerdo lo que dije ahorita. Bueno, para eso sirve la palabra escrita, ¿no? Para estos accesos de desmemoria. Sí, pero mira, básicamente es. Y bueno, aquí hay algo importante. Si puedes prescindir de la palabra para conocerte. ¿Es una pregunta? Es una pregunta. Si puedes prescindir de la palabra para conocerte. O sea, de otra manera, poder llegar
lo que nos dicen tantos que se han metido en esto, poder llegar a ¿a dónde? A ese silencio interior. Sí, lo que pasa es que tú puedes estar en silencio, pero de todas maneras hay un diálogo interno. Y la vez pasada mencionábamos el método de Ignacio de Loyola, que es aquello que ahora le llaman el examen del día. Sí. Que tiene varias partes, que vas consignando, consignas lo que te fue significativo, lo calificas, y vas intuyendo como por dónde te lleva la vida, ¿no? Sí. Al final agradeces. Bueno, le llaman ahora examen del día. Anteriormente le llamaban examen de conciencia. Y yo decía, y lo vuelvo a decir, que yo prefiero llamarle examen de conciencia. ¿Por qué? Porque consignar lo que siento, consignar la vida interna y ponerla por escrito de alguna forma me ayuda al autoconocimiento. Y el autoconocimiento, no sé si tú estarás de acuerdo, es una forma de ensanchar la conciencia. ¿Cómo no? Claro que sí. Y fíjate que el autoconocimiento, precisamente hace unos momentos, cuando estábamos un poco antes de que empezáramos esta transmisión, estaba yo viendo a dónde nos puede llevar el autoconocimiento. Primero recuerdo la expresión de un alumno hace años en la Universidad Iberoamericana que dijo, profe, estaba emocionado. Y digo, ¿qué pasó? A ver, ¿de qué te emociona tanto? ¿Qué has aprendido de este curso? Aprendí que puedo ser amigo de mí mismo, que puedo hablar conmigo mismo. Bueno, esas líneas las consigna Séneca en la carta sexta que le escribe a Lucilio. Nada más. Fíjate tú, palabras más, palabras menos, Séneca le dice, Lucilio le pregunta, ¿qué has aprendido hoy en Hecatón? Hecatón es otro filósofo, ¿no? ¿Qué has aprendido en Hecatón? Bueno, hoy he aprendido a ser amigo de mí mismo. Por lo tanto, ese hombre nunca más va a estar solo. Mira, es importante. Y para eso, volviendo a tu idea, lo que llamabas, llamémosle, bueno, lo que pasa es que tiene eso de examen de conciencia, tiene una connotación. Sí, suena a culpabilidad y cosas por el estilo, que no es la idea, ¿no? Sino es estar atento a lo que la realidad, la tuya, te dice. Y entonces lo que tenemos que hacer es permitir que la realidad, la mía, la cotidiana, la de todos los días, esa realidad me hable. Que la realidad te hable. Exactamente. Quisiera vincular esta idea de que la realidad te habla con esta cosa que tenemos aquí, el proyecto de vida. Resulta que para hacer un proyecto de vida no se puede hacer en lo abstracto, sino de esto que acabas tú de decir, desde la realidad, que tiene que ver con mi realidad interna, y en la realidad interna, ¿qué hay? Hay habilidades, inclinaciones vocacionales, pero también hay limitaciones. Y entonces, ¿cómo se complementa con esta otra parte que dices tú? De que tengo que tomar en cuenta la realidad en la que vivo, porque hago un proyecto de vida para mí
pero ese proyecto de vida de alguna forma, o le quitamos de alguna forma, es para incidir en ti, pero también para incidir, llamémosle así, en lo otro, Claro, claro, en la realidad. claro. Nada más pongo un ejemplo y te suelto la palabra. Uno no se vuelve médico para curarse a sí mismo. No, Ahí no, está, es parte de un proyecto, ¿no? La inclinación vocacional. claro. Y eso no es más que, como tú bien lo señalas, la manera de incidir en el mundo. Esta realidad que vivimos nosotros, con un poquito que abramos los ojos, con un poquito que escuchemos noticias, con un poquito que leamos, nos puede parecer terriblemente caótica. Pero si permites que tu realidad interna, te hable y descubras qué es lo que más íntimamente te llega a mover, podrás tener un rumbo en esta vida. Claro, y bueno, me hace acordarme de la intervención que tuvimos ahora en octubre en Puente Grande con el grupo de ejercitantes y el taller que tuvimos la semana pasada, el sábado, con los estudiantes de administración de la UNAM. En ambos casos partimos de un problema específico, no de la política, no de la economía, no de la antropología, un problema concreto, el agua, el agua. Y proponíamos qué es lo que habría que hacer para separar el agua de lluvia de las aguas negras. Y entonces organizamos, les contamos rápidamente, un grupo de estudiantes interdisciplinario, donde había una nutrióloga, un abogado, un administrador, un químico, un biólogo, ingenieros civiles, etcétera. Entonces, la realidad es la que te provoca. Y una vez que te provoca, estás en condiciones de plantearte la posibilidad de esto, de organizar un proyecto de vida. Porque la vida de alguna manera te está provocando y es tu responsabilidad responder al llamado de la vida. Puedes no responder, pero eso es asunto de otra reflexión. Bueno, porque es muy cierto eso que dices. Tu realidad es la realidad que nos circunda, nos provoca. Pero yo me parece que ahí, Carlos, sí, ciertamente la hay. Hay una condición para poder escuchar esa provocación. A ver, ¿cuál es esa condición? Sensibilidad. Sensibilidad. Pero la sensibilidad no tendría que ver con el ensanchamiento de la conciencia. Exactamente, claro que sí, es casi lo mismo. Es casi lo mismo. O sea que podríamos terminar una primera gran conclusión es que difícilmente podemos estar fuera del mundo del espíritu y que el mundo del espíritu lo envuelve todo. Con una condición. Es decir, el mundo del espíritu se lo envuelve todo. ¿Pero qué nos pide eso? Abrir los ojos. Conciencia. Conciencia, porque conciencia es darnos cuenta. Y si no te das cuenta, pues estás ciego. Exacto. Yo veo que en este momento la realidad histórica de México, la coyuntura política y todo esto
como que inquieta a muchos. ¿Cómo no? Claro que sí. Y con razón o sin razón, pero inquieta. Pero el punto es que podríamos pensar en la posibilidad como de respuestas más seccionadas, más de pequeñas comunidades, más de grupos. Así es. Pero la mediación es este asunto del mundo de la vida interior, del mundo del espíritu. Claro, exactamente. Quiero ya nada más simplemente para lo último recordar una frase que me dijo un compañero ahí en redes sociales cuando comenté el tema de del programa anterior y de la palabra, el lenguaje y el espíritu. Él comentó, con sarcasmo, quién sabe, tratar de asir lo inacible. Pero bueno, logramos decir algo significativo sobre la palabra, el lenguaje y el espíritu. Ahí va la pelota para ustedes. Bueno, pues nos despedimos. Yo diría, estimados amigos y amigas que nos han acompañado, terminaría como con aquella idea del Jedi, que la fuerza los acompañe. Así sea. Ándele pues.